amante de la historia y la religión? Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres. Ya estamos en conexión directa con el padre Severiano de Cáceres Anaya. Hoy en nuestro programa tenemos que hablar gobernadores de Huambos según la documentación que existe, pues cómo está desarrollado, qué es lo que nos indica. Vamos a dar entonces la bienvenida a nuestro invitado, el padre Severiano. Padre, adelante. Hola, sí, como dices, para completar lo que habíamos estado hablando, esa parte primera de los Huambos desde 1535, pues para que les vaya sonando a nuestros oyentes, caciques o gobernadores de Huambos y gobernadores de Huambos que con documentos, ¿no? Que no se inventa uno o lo hemos tomado de otro historiador, sino documentos que existen en el archivo de Indias, ¿no? El primer encomendero, ya sabemos todos que fue don Lorenzo de Ulloa y Rivera, 1535. Ya. 1536 es muy importante, el cacique principal es Cuilisovs, en Huambos. Cuilisovs es el cacique de Huambos. Después, 1559, don Lorenzo de Ulloa, que había perdido la encomienda, le habían quitado los indios porque él había viajado a España, le habían quitado el reinato, pues vuelve a recuperar la encomienda, tiene unos juicios y recupera la encomienda. Entonces ya en 1559 hay un nuevo cacique principal que es don Diego Sulcapoma. Diego Sulcapoma. Sulcapoma, sí. Es un cacique principal de los yungas mitimais sujetos a los Huambos. Es decir, este es un cacique que no ha nacido en Huambos, que es yungas. De los mitimais es los que llevaban de un lugar a otra y está sujeto a los Huambos. Estos son personas que han venido de otros lugares, como ocurría mucho en el imperio incaico antiguamente, ¿no? Lo llevaban de allá para acá para hacer trabajos especiales. Por ejemplo, el manejo de las aguas, pues iba un grupo de un lugar que tenían muy bien estudiado cómo hay que tratar las aguas, los canales, cómo hay que hacerlo. Pues estas personas que eran especialistas en ese tratado de agua, pues cogían unas cuantas familias y las llevaban de una provincia a otra o de un pueblo a otro. Se llama mitimais, que son ahora de Huambos, pero que no pertenecemos, por eso el apellido, ¿no? Diego Sulcapoma, pero está sujeto a los Huambos, tiene que realizar allí trabajos y allí vive ahora. Puede ser que después, ya de un tiempo de ejecutar sus trabajos, regresen a su tierra original. Mientras tanto, en este año en concreto, 1559, pues el cacique de los es Diego Sulcapoma, cacique de un grupo muy importante en la provincia de los Huambos, que hace labores especiales. También en 1559, don Sancho Tantara es el cacique principal de dicho repartimiento y provincia. Mira, o sea, ¿cómo hay? Mismo de los yungas, de esa raza concreta. Y el mismo año, 1559, es Sancho Tantara, cacique principal de todo el repartimiento. Hay de todo el repartimiento, de grupos de familias especiales, etcétera, etcétera. Más tarde, después, 1567, el cacique Curaca, o señor principal del reino de los Huambos, es don Sancho Tantariquira. Esta figura en los documentos de India, ¿no? Y llegamos ya a 1595, donde es Cristóbal Tantalian, no Tantaleán. Cristóbal Tantalian, gobernador de los Huambos, 1595. Date cuenta que nos va a sonar ahora, en este periodo de aquí para adelante, en este siglo XVI, después el XVII y XVIII, el apellido parecido, Tantalian, Tantalian, Tantara, etcétera, etcétera, que son familias distintas. No es que escriban mal el apellido, sino que son familias distintas. 1595, por tanto, Cristóbal
Tantalián, gobernador de los Guambos, en un documento aparece de un juicio que tiene don Lorenzo de Ulloa, le autoriza precisamente al cacique principal de los Guambos, que es, como hemos dicho, don Cristóbal Tantalián, que lleve sus asuntos, lo autoriza él cae en otro lugar para que lleve los asuntos de juicios, etcétera, etcétera, o lo represente, es Cristóbal Tantalián, gobernador de los Guambos. Y ahora de aquí ya nos pasamos a 1719 y al siglo XVIII, que el gobernador es don Diego de Acevedo y Ulloa. Ya tiene otro rango, ya estamos en otra zona, ya casi están unidos para esta época, ya toda esa parte de Santa Cruz, Guambo, Chota, ya están dirigidos por una autoridad militar, como una especie, que es español, ¿no? Don Diego de Acevedo y Ulloa. Bajamos, 1678, volvemos al siglo XVII. Don Domingo Ramos es el cacique y gobernador de la provincia de los Guambos. Domingo Ramos, cacique y gobernador, las dos cosas. Se junta a veces, unas veces son cacique y gobernador es otro, y otra vez es cacique y gobernador. En este caso concreto, este es cacique y gobernador. Eso está en el Archivo Regional de Cajamarca, el índice de testamentario número 2, en Juan de Saldaña Pinedo, que es un estudio muy importante que tiene Juan es un señor que se dedica, como lo que dijéramos ahora, un testamentador, ¿no? No me acuerdo, no me sale ahora la palabra concreta que tienen ahora las autoridades que se dedican a estas cosas, a recibir los testamentos. El juez de paz. No. En Chota, en la plaza hay la señora esta. Notario, los notarios. Notario, eso, no me sabía la palabra. La vejez ya me está entrando. Notario, es notario. El que testifica en juicios, el que lleva juicios, etcétera, etcétera. Está en un documento y está en el Archivo Regional de Cajamarca, que hay documentos muy importantes en el archivo que hay que darse tiempo para verlos, ¿no? Bien. Por tanto, hablábamos de don Domingo Ramos, cacique y gobernador de la provincia de los Guambos, toda la provincia. Seguimos ya avanzando, volvemos al siglo ya XVIII. Don Pedro Tantallatas, ¿ves? Otro que no es ni Tantalián ni Tantara, sino que es Tantallatas. Este es defensor de los naturales, aparece en varias documentación, certificando juicios, certificando documentos de venta y de tierra, como si fuera él. En fin, o un tipo de juez, un tipo de autoridad en ese sentido, ¿no? Bien, Pedro Tantallatas, que no tiene que ver nada con Tantalián ni con Tantaleán. Ojo, distintos completamente, de familias distintas. Después, 1766, en ese siglo XVIII, es don Fernando de Arce, es el gobernador general. Ya en el siglo XVIII, ya eso de la provincia del Guambos con Chota ya no tiene nada que ver. Eso es otra forma de considerar a las ciudades, a las provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Es un español, ¿no? Don Fernando Arce. Bien. 1677, hemos dicho 1761, don Pedro Tantallata, 1766, en el mismo siglo XVIII, don Fernando Arce, y ahora 1777, alguien que nos suena mucho, que siempre tiene mucha importancia y se habla mucho. Gobernador y cacique principal, la misma función, o sea, los dos poderes los tiene él, don Pedro Tantalián. Es decir, es de la familia de los Tantalián que nosotros conocemos en Chota, en Guambos, en Argo también hay, en el Llama, etcétera, etcétera. Muy extendida la familia ya. Y firmaba precisamente también un gobernador cacique, pero en el año 1786 a este mismo don Pedro Tantalián, cacique principal y gobernador, además es notario, ves, lo que no me salía antes, lo tengo aquí anotado, ¿no? Notario de Guambos, asume casi todos los poderes, que es que cuando achaca ahí en ese escrito o esa tesis doctoral
que es un poco apócrifa, que es un poco, pues que no tiene documentos, no cita documentos reales de ningún archivo, dice que tiene, en el banco tiene un documento, cuando dice que él viaja en 77 que Pedro Tantalián había viajado a España. Eso no hay ninguna base científica, no hay ningún documento, y nadie lo ha presentado, que lo tienen los bancos, ya el banco ha desaparecido y no han presentado el documento. Eso no existe. Y finalmente, para no tratar mucho, esto es como para cerrar la etapa anterior y comenzar un nuevo documento, que son ya los capítulo. Evangelizadores. Como que capítulo, eso es. Entonces ya finalmente, 1799, a final ya del siglo XVIII, es el inicio de los subdelegados. Ya subdelegado de Chota, de Huambos, o sea, ya en el siglo XVIII es otra nueva distribución de tierra. Ya no es que Chota pertenece a Cajamarca y Huambos pertenece a Huambos, a la provincia de los Huambos, sino que ya es una unidad de toda esa zona, con los delegaciones. Hay subdelegados en este concreto. Es delegación, como si dijéramos, gobernador está o delegado está en Cajamarca, y los subdelegados está en territorio muy amplio. En este concreto es lo que llamamos ya el subdelegado de Chota y de Huambos también. O sea, van separados al comienzo siempre. En una parte vive el subdelegado y el otro lleva el título. Es subdelegado. El primer subdelegado fue don Mariano Castro y Taboada. Este fue el primer subdelegado de Chota. Bien, pues ahí cerramos una parte de tantas cosas. A veces se citan muchísimos, pero nadie dice, bueno, ¿en qué documento está? Yo cito nada más los caciques. Hay, por supuesto, en cada más caciques que hay que seguir, pero no me los puedo inventar o no puedo tomar de otro señor que tampoco presenta ningún documento. Me dice, bueno, este cacique, ¿por qué? Porque lo dirá usted, pero ¿dónde está eso? Un historiador tiene que tener una base científica, ¿no? Un archivo, un resto arqueológico, etcétera, etcétera. Y ahora sí, Jaime, entramos a los primeros evangelizadores. Es un nueva, pero siempre de la provincia de los Huambos. Los Huambos. Siempre de la provincia de los Huambos. Para hablar de los primeros evangelizadores, pues agustinos, mercedarios, y en esta oportunidad toca hablar de los primeros evangelizadores, agustinos, mercedarios. ¿Cómo es la calificación en el término, padre? Bien, agustinos es una orden llegó primero, y después, cuando se fueron los agustinos, llegaron los mercedarios, la orden de la Merced, que antes habían estado ya en Cutervo también. Bien, hay que puntualizar, digo primeros evangelizadores, me refiero a órdenes religiosas que siempre fueron en los campos de misionar, ¿no? Pero no quiere decir que antes de 1560 no hubiese algún sacerdote secular, es decir, algún doctrinero, como existía, por ejemplo, en Chota, que hablábamos de que antes de que llegaran los franciscanos, ya el verdugo, el Melchor Verdugo, el encomendero, se holgaba de que había llevado pues evangelizadores seculares, o sea, sacerdotes seculares, ¿no? O doctrineros, que llamaban en ese momento ahí. Que en Chota llegó, si tenemos el nombre, Domingo Yáñez, que se llama el doctrinero de Chota, ¿no? Pues aquí igual, en esta parte de Huambos, antes de 1560, antes de que llegaran los agustinos, que son los primeros, pero en cuanto a órdenes religiosas, frailes, pues seguramente había llegado. No nos queda el nombre de quién estaba, pero se nota enseguida por lo siguiente que vamos a ver, ¿no? Cómo llegan los agustinos, efectivamente, pero después se van rapidito, se van en el 63. Quiere decir que ya eso ya estaba en parte un poco evangelizado, porque en 3 años es un territorio muy amplio. Date cuenta que es
todo lo que nosotros ahora conocemos de Huambos, de la parte de Santa Cruz, la provincia de Cutervo. Hay que bajar a Llama, hay que bajar a Tomoche, a Miracosta, todo eso por allá, y después se mete en el río Chotano bien arriba, hacia Jaén, ¿no? Es un territorio muy amplio. Entonces, con unos cuantos agustinos que fueron, es difícil que solo 3 años diga, aquí sí llegó Juan Ramírez, no a Chota, aquí sí llegó a Huambos Juan Ramírez, pues que fuera a evangelizar todo. Y sin embargo ellos dicen, nos marchamos porque el territorio de los Huambos, dicen ya en 1563, al tercer año de estar, ya está evangelizado. En 3 años es muy difícil que ellos lo hubieran conseguido. Lo consiguen porque ya hay una base doctrinal, ha habido doctrineros que han ido poco a poco ya enviando el mensaje de la doctrina cristiana del catolicismo, ¿no? Entonces, sí, en 1560-63 estuvieron como primeros evangelizadores religiosos los agustinos. Fue precisamente estando general de la orden, el general Jerónimo Seripando, que fue muy famoso en la orden de los agustinos, a petición de Carlos V, del rey, el emperador Carlos V, que le pide el emperador que envíe misioneros a Perú, como se ha hecho para México. Ya los agustinos antes de 1560 ya estaban en México. Y traslada esta solicitud al provincial de Castilla, la provincia de Castilla, quien envía como pionero de campo al padre Agustín de la Santísima Trinidad, que es capellán de la ilustre doña Juana de Cepeda, quien costeó la primera capilla en honor de Nuestra Señora de Gracia. El padre Agustín llegó al Callao en enero de 1548. Llegan los agustinos al Callao, al puerto del Callao. Hecha esta preparación, una vez que hay una primera embajada de los agustinos, el padre provincial envía a 12 religiosos. Estos 12 religiosos agustinos llegan a Lima el 1 de junio de 1551. Estos son datos históricos de la Orden de San Agustín, ¿no? Oficiales. Entonces, desde Lima, los agustinos dirigieron su expansión hacia el campo misional y fueron fundando conventos, es decir, una casa donde no solamente vive un agustino, por menos 2 o 3, como siempre hacemos los religiosos, no vive un sacerdote solo, sino viven varios hermanos en comunidad, y desde ahí evangelizan el territorio, que es la zona, los conventos de Huamachuco, el convento de Cajabamba, el convento de Chachapoyas y toda la región norteña del Perú. Toda esa región. Los primeros fueron Huamachuco, Cajabamba y Chachapoyas, en esta zona norte del Perú, ¿no? Y luego ya en 1558 es cuando fundan el convento en Trujillo, los agustinos, y también después en Cuzco en 1560. Y a partir de esta fecha ya continúa, que voy yo aquí con el documento perdón que he perdido el teléfono, un momentito, Muy bien, padre. Ya estoy. Se me había cerrado la pantalla. Sí. Mira, entonces 1560 Cusco. Y a partir de esta fecha que estaba diciendo, se continúa la tarea misional norteña fundando Conchucos, Leimebamba, Pacasmayo, Huambos y Clisa. Huambos, ya en 1560. Hay una casa de agustinos en Huambos. Y desde ahí ves donde evangelizan Cutervo, toda esa zona, Chocota, etcétera, de toda esa zona. Y después, por la otra parte, evangelizan todo lo que es Santa Cruz. Por eso vemos, ya te dije en una oportunidad, tú verás en Huambos restos de capillas o de imágenes de San Agustín. Por ejemplo, en el mismo Huambos, muy cerquita, debajo del campo de fútbol, debajo donde está, hay una comunidad muy cerca, debajo de donde está el colegio Ezequiel Sánchez Guerrero, Putuchacra se llama. Pues bueno, ahí se celebra San Agustín de Putuchacra, ahí hay una imagen de San Agustín. Y por la parte de Huambos, de Santa Cruz, está San Agustín de Catacha. Y Llama, tienes ahí, también tienes el pueblo que está debajo de
de Llama, ¿no? Hay un pueblito ahí enseguida, antes pasaba una carretera adicional, ahora no pasa, pero se ve, desde la carretera que pasa una de las curvas se ve ahí la comunidad, ¿no? Que nunca me sale a mí el nombre, es de San Agustín. Bueno, el patrón ahí es San Agustín, perdón, es de esa comunidad. Entonces van dejando su impronta de evangelizadores. Bien, entonces esta casa de Trujillo, donde vían evangelizadores a Huambos, por su importancia se convirtió en el centro de todas las doctrinas estas del norte, entre ellas Huambos. Calancha se refiere a la provincia, Calancha es un historiador agustino de los primeros de esta época, ¿no? Dice, hablando de los Huambos, dice así: les fue autorizada por la Real Audiencia de Lima hacer la conquista religiosa de ella en los pueblos de Cutervo, Quirocoto y Cachén, cada uno con sus anexos y familias. Calancha nos dice, en concreto, hablando, dice: diónos el rey la provincia de los Huambos, con 3 grandísimos pueblos, Cutervo, Quirocota y Cachén. ¿Y sabe lo que hacíamos los agustinos recoletos también cuando citábamos este es un secreto de confesión, estos pueblos? Como queríamos, como se hablaba y se habla en Chota, de que los agustinos, el padre Juan Ramírez ha evangelizado Chota, pues entonces poníamos Cutervo, Quirocoto, Cachén y Chota. O al revés, Chota, Cutervo, Quirocoto, no, es Quirocoto, lo llamaban, así está escrito en la historia, y Cachén, que es Santiago, Miracosta, Cachén es Miracosta. Miracosta es antigua semante de Cachén, ¿no? Santiago de Cachén se llamaba, Santiago de Cachén, el patrón es Santiago, con 2 anexos, ¿no? Bien, y escogiéndole a Fray Juan Ramírez para esta conquista el año 1560, que por parte de la virtud y ejemplo de la caridad le daban los principios de las conversiones y los primeros trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Es la provincia de los Huambos, sierra, dice el Calancha, no fría. Fíjate, nosotros quedamos siempre, ¡ay, qué fría hacen Huambos! No, dice, no es fría, y en partes bien templada. Claro, si tú te metes por los vallecitos, es un clima como si bajas a Cochabamba, un clima primaveral. Y también tiene la provincia de Huambos eso, ¿no? Lo que era la provincia de Huambos. Era rica, dice, abundante y de regalo. Abundan en frutas y demás comidas. Ya hoy está, dice, hablando en ese tiempo, ya hoy está en poca gente y menos abundancia. Con toda priesa salió de la provincia de Chachapoyas y fue a los Huambos, indios menos agrestes, dice. Entró en aquella provincia domando gentiles, acariciando descontentos, predicando la fe y enseñando santas costumbres con el mismo trabajo y con la propia consistencia que en Huamachuco y Chachapoyas, que ya había estado él. Fabricó iglesias, adornó altares, introdujo policías, ilustró el culto y convirtió muchas ánimas. Personalmente yo creo que antes, que ya te digo que Fray Juan Ramírez había evangelizado ya algún misionero, te lo vuelvo a repetir ya ahora para que todo el mundo sepa, porque según veo en la afirmación del mismo, como informó a sus prelados el mismo Padre Juan, había poco que trabajar en la conversión de aquellas gentes porque todas estaban bautizadas y con razonable noticia de nuestra fe. ¿Ves el documento importante en el cual me baso? Siempre hay que basarse en un documento. ¿Por qué digo yo que antes de los agustinos, por eso digo, no fueron los primeros misioneros de órdenes? Pero antes, y lo dicen los mismos agustinos, cuando salen en 1560, o sea, cuando se van a otros territorios que estén pues menos evangelizados, que no haya bautizados, que no conocen la fe, ¿no? Pero aquí ya se ve en un documento oficial de la Orden de San Agustín, dice: Juan Ramírez informó a sus prelados, es decir, a sus superiores mayores, que había poco que trabajar en la conversión de aquellas gentes, porque todas estaban bautizadas y con razonable noticia de nuestra fe. Entonces, ¿fueron los primeros los agustinos? No, los primeros como orden religiosa. Antes había habido doctrineros. Por eso Huambos no se fundó en 1560, o Cutervo, sino mucho antes de 1560.
Busque Cutervo, busque Guambo. Pero claro, no hay acta de fundación, como no la puede haber a de Cutervo, no se encuentra. Pero por todos estos datos que vamos viendo de historia, de aquí y de allá, de la evangelización o de los encomenderos, vemos efectivamente que mucho antes ya existía eso como pueblo, en concreto también Guambo. Por tanto, Juan Ramírez ni fundó Chota, ni fundó Guambos, ni fundó Cutervo, ni fundó nada, ni Tomoche, que también ahí llegó el convento que llegó a Tomoche, etcétera, etcétera. Pero sí estuvo 3 años evangelizando, y dijo, bueno, si esto está ya, si esto es papayita, me voy de aquí, si aquí ya no tengo nada que hacer, está todo, ya hay catequistas, como si hubiera, ya hay catequistas, como cuando uno llega a una parroquia, al principio no hay catequistas, bueno, después ya hay muchos catequistas, pues ya está todo evangelizado, ¿no? Bien, pues esta es una parte muy importante que tenemos que saber. Los agustinos no estuvieron en Chota, sí en la provincia de los Guambos, en Santa Cruz, toda esa zona, y han dejado ahí precisamente a San Agustín de patrón, en varios lugares, ¿no? En Cutervo también estuvieron, en Sócota, toda esa parte, Tomoche, Miracosta, lo que era Cachén entonces, Santiago de Cachén, etcétera, etcétera. Todos esos caseríos que ahora, muchos de ellos, en concreto Tomoche o Miracosta, ahora Cachén, y Llama, también estuvieron, pues pertenecen a la provincia de Chota, lo mismo que Guambos pertenece también ahora política y geográficamente a la provincia de Chota, ¿no? Bien. Pero llegaron esto. Esta salvedad es muy importante, para saber. Bien, padre. No llegó, fundó, ya estaba fundada. Entonces, está claro y definido que Juan Ramírez no fundó casi nada, porque ella... No, mira, cuando los agustinos, hay un documento, una norma de los agustinos. Nosotros, los religiosos, nos solemos reunir cada 3 o 4 años, según nuestras constituciones, para el gobierno de la provincia, de la orden, etcétera, etcétera. Ustedes escucharán ahí, Radio Santa Mónica lo sabe bien. Hay capítulo, puede haber cambios. Dicen, no. El próximo año hay capítulo, puede haber cambios. Sí, puede haber o no puede haber. Pueden seguir los mismos, eso no se sabe. Pero puede haber. Entonces, correcto. Cuando había capítulos, los que estaban misionando informaban de lo que habían hecho. Y este es el informe que da Juan Ramírez a su capítulo. Como informó a sus prelados, el mismo padre Juan, había poco que trabajar en la conversión de aquellas gentes porque todas estaban bautizadas. Y esta fue la causa por lo cual los agustinos, pues vámonos a otra parte, donde no haya, todavía no estén evangelizados. Y ellos también, en el capítulo, si había habido fundación, ponían uno de los puntos tratados es: el padre tal ha construido un nuevo pueblo al estilo español. Eso sí lo dejaban consignado. Y no hay en ninguna de las actas que sí se conservan de esos capítulos de 1560, no hay ningún documento. Eso estuve yo en el archivo ahí de los agustinos, en el convento San Agustín de Lima, viendo con el historiador en esa época era el padre Benigno Ullarra, que había sido director del colegio San Agustín de Chiclayo, y era muy amigo nuestro y amigo personal también. Le hice la consulta para ir a ver, y ahí fui personalmente a verlo allí en el archivo, que él lo manejaba muy bien, era un gran historiador, aparte que era también un gran profesional de la educación, ¿no? Bien, pues, padre. Esta es la... Sí. Padre, permítanos nuevamente ir a la pausa para seguir conversando y hablaremos pues de esos años que usted nos trae aquí a la memoria, y ya afianzando estos antecedentes que tienen que ver con la fundación de los pueblos de esta parte de Cajamarca. Hablándonos sobre estos años transcurridos, pues estamos hablando de 1560, 1563, de estos procedimientos de llegada de los agustinos, los misioneros, a esta parte del país. Bien, padre, seguimos en esta referencia histórica aquí en nuestro programa. Sí, hay una interesantísima historia de los agustinos, la encontré yo en Salamanca, porque esa historia está escrita
en Salamanca, y esa historia habla del observantísimo convento de San Agustín, nuestro padre, de dicha ciudad, escrita por Fray Manuel Vidal, y habla precisamente del padre Juan Ramírez. Dice: uno de los 12 apóstoles fundadores de la provincia agustiniana de Lima. Lo sitúa en el año 1607. Bien, estando ya después en Lima, ¿no? Bien, ¿y qué dice para que conozcamos un poco? Todo el mundo habla de Juan Ramírez. ¿Y por qué fue misionero? ¿Cuál es su personalidad, no? Dice que después de la ocasión de haber dado la orden real para que nuestros religiosos tomasen a su cargo la espiritual conquista de la provincia de los Guambos, el padre provincial, que tenía ya bien conocida la claridad del venerable Ramírez, le mandó pasar a esta nueva empresa, es decir, a los Guambos, de suerte que si le considerase bien a este padre, le fiaban las mayores dificultades. Tal era el concepto de sus virtudes, tenía formado todos los que lo conocían. Es decir, era un religioso de unas cualidades de entrega, de sacrificio y preparado para esta zona, ¿no? Antes también, en esta historia que encontré allí en Salamanca, de los agustinos, de esta parte del Perú, habla que estuvo el padre Juan Ramírez en Huamachuco, después fue a Huambo, y de ahí de Huambo se pasó a Chachapoyas, que ahí sí estuvo más difícil porque estaba menos evangelizado, ¿no? Y también existe una crónica espiritual agustiniana, vida de santos, beatos, venerables, religiosos de la orden de San Agustín, escrita en 1651, y he tenido también en mis manos esa obra, que relata la vida del religioso y apostólico varón Fray Juan Ramírez, de la orden de nuestro padre San Agustín. Y dice así, en la página 380 de este documento, el apartado 36. Después de este suceso le hicieron definidor y prior de Trujillo, y habiéndonos dado el rey la provincia de los Guambos con 3 grandísimos pueblos, 3, no 4. El Guambos, el Chota lo metíamos los agustinos recoletos cuando hablábamos de la evangelización a veces, y cada uno de ellos con 2 o 3 anexos y mucha cantidad de familias en los campos, le escogieron para esta conquista, que como a padre, la virtud y ejemplo de la caridad le daban los principios de las conversiones y los primeros trabajos, y por ello mayores. Era la provincia de los Guambos, vuelven a repetir, tierra templada, rica, abundante y de regalo. Pero la gente muy inculta, dice ahí, que era en esa época, muy claro, lógicamente, no había escuelas. Después de 3 años de esta misión, Fray Juan Ramírez fue enviado otra vez a Leimebamba, tierra de su fecunda conquista, porque clamaban por él los indios, reconociendo su filiación. Salió pues Fray Juan Ramírez de los Guambos, dejando ya casi todos los indios de ella reducidos y bautizados, y volvió a su antiguo convento de Leimebamba, ¿no? Entonces, como ven, ambas historias colocan a Fray Juan Ramírez como evangelizador y no como fundador, pues los ya existían. Repito, para ver si se nos mete en la cabeza que estos pueblos ya existían, que ya estaban fundados. Los pueblos ya existían. Una cosa es evangelizar y otra cosa es fundar. Alguna vez sí se junta la evangelización con la fundación, pero en este caso concreto nuestro, no. Seguramente junto a la evangelización también organizó Juan Ramírez asuntos civiles, efectivamente. Pero estas crónicas no nos llevan, como ya he afirmado en repetidas ocasiones, a considerarlo como fundador ni de Guambo, ni de Cutervo, ni de Llama, ni de nada. Sí, gran evangelizador de la provincia de los Guambos. Padre, perdón, sí. En esto de lo que, bueno, ya está claro de que dentro de la vida de Fray Juan Ramírez, evangelizador de los Guambos, pero nos dice de la provincia, y a veces mucho también se ha dicho en torno de que como era Guambos era provincia, Chota pertenecía a esa provincia. No, ya se le hemos dicho por activa y por pasiva, y lo hemos estado repitiendo estos 2 últimos meses. Chota no pertenecía a la provincia de los Guambos. Exacto. Para afianzar sobre todo, para afianzar esa tesis sobre todo. Sí, Chota pertenecía a la provincia de Cajamarca. Y era un
un enclave importantísimo de la provincia de Cajamarca y tuvo un papel central, tanto en tiempo de los incas como en la colonización de los españoles, porque era el enclave que separaba dos provincias, Cajamarca de Huambos, y ahí siempre era como un vigilancia que no me abandone o que no me vayan a robar mis impuestos, ni en tiempo de los incas ni después de los conquistadores españoles. Eso hay que tenerlo claro. Son dos provincias independientes, completamente independientes. Y nunca, y además Juan Ramírez no pisó Chota. Eso también lo afirmo, no pisó. Él estaba en Huambos, estaba en Cutervo, y toda esa zona, métete por allá, después Sócota, con todos esos pueblos que sabemos ahora que hay cantidad de pueblos por ahí. Métete todo el río Chotano hacia la parte de Jaén, después vete a Tomoche, antes a Miracosta, a Querocoto, a Querocotillo, toda esa zona. Toda esa zona pertenece a la provincia de los Huambos, toda esa zona ahí. Bájate a Llama, después vete a Santa Cruz, toda esa zona, los caseríos hasta abajo del todo, ¿no? Casi hasta Puente Cumbil, ¿no? Es una zona muy amplia. En 3 años no le da tiempo a ir a más lugares, pues, hemos dicho, y seguimos afirmando, ¿no? Entonces, bien padre. Ante el capítulo después cuarto de la provincia de los Agustinos, que se celebró el 11 de mayo de 1560 y que tuvo fin el 19 de junio del 1560, es el tiempo en que el padre Juan Ramírez y la Orden de Agustinos evangelizaron la provincia de los Huambos desde esta época, ¿no? Eso sí está en los documentos de los archivos de los capítulos provinciales. Y antes de ir a Huambos, que había misionado en Huamachuco, efectivamente, si es verdad, también los resignan esos capítulos. Pues ya allí había estado antes, en 1551 se estuvo allí en Huamachuco, el padre Juan Ramírez. Bien, siendo el único que no asistió al capítulo provincial, no pudo ir porque estaba en esta zona, ¿no? Y después el destino de padre Juan Ramírez en los documentos de los capítulos de la provincia de los Huambos fue en 1560, eso hay documentos oficiales, 1560. Y en esta provincia estaba entonces ya los pueblos de Cutervo, Querocoto, Cachén, que lo que hay es Miracosta, ¿no? Entonces, en 1557 fue Juan Ramírez definidor. Del 56 estaba por Lima, por otra parte. Y el informe del padre Juan Ramírez, vuelvo a repetirlo, al dejar Huambos, se resume así: había poco que trabajar en la conversión de aquellos indios, porque todos quedaban bautizados y con razón noticia de nuestra fe. Y lo repito, como lo hacen los profesores, a veces nos queda grabadito en la cabeza, a base de repetir, para que sepamos que antes de Juan Ramírez ha habido doctrineros y que antes de Juan Ramírez ya estaba fundado el pueblo de los Huambos. Exacto. Esa es la idea que tengo, repite, machaca, a veces queda en nuestra cabecita, ¿no? Bien. Padre Juan Ramírez, en la provincia de los Huambos, según Calancha, hay también un documento escrito por el historiador Calancha. La provincia de los Huambos, 3 jornadas de cesaña. Dice, a ver, ¿cuánto tarda un misionero desde Saña a la provincia de Huambos? 3 jornadas. A la parte de la sierra, con 3 pueblos grandes que fueron populosísimos: Cutervo, Querocoto y Cachén. Bueno, aquí no está Chota. Entonces, ¿qué hacían los agustinos recoletos a veces en la página El Sembrador? Cuando en Chota se celebraba el 1 de noviembre, que el padre Juan Ramírez había fundado a Chota. Pues fíjate, si ya hace 40 años o 50 años que llegué yo a Chota, va a ser ya 49 este año, les digo yo allí en Chota, al llegar, que el padre Juan Ramírez no fundó Chota y que el padre Juan Ramírez no misionó Chota, me matan. Entonces, y claro, padre Severiano, lo que pasa es que aquí tenemos que ir afianzando esta tesis, porque seguimos dándole que el 1 de noviembre de 1552 Fray Juan Ramírez pues fundó Chota, y ahora esto está descartándose y afianzándose, pero seguiremos haciendo, vamos a decir, temas, talleres que lleguen a los colegios para ir haciendo entender de que Fray Juan Ramírez no fundó Chota. Eso está ya. Yo
bueno, hice a través de Padre Roberto, los padres que estaban allá en Chota, que por favor regalasen libros a todos los colegios, a la universidad regalé yo también, a la escuela normal, lo que era escuela normal, que ahora se llama Instituto Pedagógico, no sé cómo se llama ahora. Bien, libros para que colocaran en sus bibliotecas y para que los profesores vieran la documentación, ¿no? Que digo yo, que se me ocurre a mí decir, ¿no? Que vean los documentos que presento para asegurar todo esto, ¿no? Uh-huh. Y están ahí. Yo no sé si los leen, no los leen. Y creo que en esta recomposición que se viene haciendo en el Complejo Cultural La Cunta, bueno, hay algunas novedades y ojalá sean temas que se vayan discutiendo, poniendo a disposición de toda la población y vayamos entendiendo de que la verdadera historia de Chota pues se centra de esa manera, pero ya descartando al fundador inclusive, pero sí fue evangelizador, pero que tampoco pues tuvo, digamos, una misión fundamental aquí en esta parte de Cajamarca. No, y ya nos ha dicho... En Chota no evangelizaron los apóstoles. No evangelizados tampoco. Fueron los franciscanos, ya lo hemos dicho por activa por pasiva. Los franciscanos. Guterbo, sí, de Guterbo. Y todo esto que va de Huambos hacia abajo y Santa Cruz y hasta llegar hasta la costa, sí. O sea, hay documentación en Tomoche. Sí, ahí están los pueblos que usted ha señalado, ¿no? De Cáceres Anaya. Y decíamos, padre, que tenemos que ir afianzando sobre estos temas que hoy se vienen exponiendo a través de Conexión Directa, pero también las evidencias, los documentos que existen y donde se posiciona. Y mucho más, padre, le digo eso porque estamos casi a un mes nuevamente de celebrar el aniversario de la fundación de Chota y tenemos que ir ya tomando en cuenta, sensibilizando, no sé, poniendo a disposición y que haya un interés sobre todo de las autoridades. ¿No cree usted eso? Sí, yo creo que... Primero hay que ir, para mí todo tiene que entrar con la educación. Primero que se vaya estudiando, que se van estudiando los temas, viendo los documentos y viendo que lo que se celebra hasta ahora se dice que el padre Juan Ramírez, y además cualquiera que lo lea es apócrifo de todo lugar. Ese acta que se lee del padre Juan Ramírez es un acta redactada por el historiador, el señor Cadenillas, ¿no? Uh-huh. Pero que no tiene ningún arraigo científico, se la ha inventado. A mí me da pena que una tesis doctoral, claro, es de un chotano, con todo respeto, además yo soy muy amigo de la familia Cadenillas, siempre llamo mi tía Carmela a Cadenillas, que era hermano suyo. Mi tía Carmela, yo tengo mucho cariño, mucho respeto, pero claro, me da un poco de rabia como los chotanos ven, dice, bueno, vamos a ver, esto lo baso yo, el padre Juan Ramírez llegó a Chota el 1 de noviembre de 1552 y sigue, pero esperamos, si ustedes han leído, seguramente las personas que no habrán leído las actas cómo están redactadas. Lean, por ejemplo, el acta, que lo he publicado también, el acta de Trujillo, por ejemplo, de la Fundación, etcétera, etcétera, o de otros pueblos así importantes, de otras ciudades. Es que no hay ni una palabra que se aparezca. Además, él dice que la tiene en el banco. Bueno, si yo tengo en el banco, escribo 40.000 libros con eso, ¿no? Con un documento como ese, es central. Pero dice que la tiene en el banco y nunca la presentó. Pero no se dan cuenta que eso no existe. Es que, ¿qué más queremos decir? Vamos a ver, si no hay ningún documento en ninguna parte, más todavía, los documentos que hay nos dicen lo contrario, que nunca estuvo en Chota y ni pisó Chota. Pues nada, todo el mundo ya, con esto lo tenemos. Yo creo que pasaré el discurso de un alcalde al otro o de un historiador y todavía más que hay historiadores chotanos que siguen R que R, pero sin decir nada. Oiga, sí, esto lo seguimos afirmando porque he descubierto, porque tengo lo que este señor dice que tengo en el banco, lo tengo yo. Lo tengo yo porque me lo ha dejado a mí y lo tengo en el colegio X, en el colegio Z o en la biblioteca H. Pero señor, ¿por qué hablamos de anacronismos? ¿Por qué hablamos de cosas que se inventó un chotano? Bien, fue una idea genial, ya que no... Hombre, a mí me han dicho en el archivo de India, padre, ¿por qué no se inventa usted otro acta
En plan de, yo les contaba allí, mire, es que en mi pueblo pasa esto. Yo digo, es que en mi Padre, pueblo, y que inclusive se Pero, decía padre, pues que había documentos guardados, que se tienen documentos guardados y que nunca salieron esos documentos. No, es que no existe. Si no existe en el archivo de India, no existe. Además me dije, mire, no lo estoy buscando, que no existen. ¿Podrá encontrar usted algún documento en que dice aproximadamente cuándo se fundó Wambos quién fue o algo que hable? Pero que haya un acta no existe en ninguna parte, padre. No la busco. A mí me convencieron, pero ¿cómo no va a existir? Decía yo, mire, padre, Wambos entonces era una cosa muy pequeña. Se tomaban actas de Trujillo, de Lima, de Chachapoyas, de provincias así, de ciudades amplias, grandes. Pero Wambos, date cuenta que si fuera de Cajamarca, sí. Cajamarca está documentado ahí cuando llegaron, cómo se quedaron, ¿no? Pero es un pueblo importante, sí, pero un pueblo pequeñísimo. Bueno, una aldea pequeñísima. Pero, ojo, no una aldea pequeñísima. Una aldea pequeñísima como la conocemos nosotros como pueblo español después. Pero históricamente, antes de la llegada de los españoles, si nosotros vemos los restos arqueológicos, decimos, y digo yo, que hay un gran señor de Chota, que era importantísimo y estaba independiente, aunque sujeto a Cajamarca, la provincia de Cajamarca, pero independiente en todo ese territorio. Vean ustedes Chetilla, vean las torres que hay todo alrededor, vean la cantidad de restos arqueológicos de huacas, sobre todo de chulpas que hay alrededor, y lo que está ahí, que tuvimos la mala suerte tuvimos de que nos faltó tiempo porque cuando hablamos con el presidente después todo se acabó, si no hubiéramos descubierto al gran señor de Chota, que está muy cerquita de la sede de Radio Santa Mónica, pero no en el pueblo de Chota, salí un poquito, a 15 minutos en camioneta se llega al gran señor de Chota, ¿no? Una pirámide con un lago subterráneo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso es lo que yo quiero, las autoridades les suelto así, pero ningún alcalde, nadie o algún candidato, y le digo a los que trabajan junto a algunos amigos que veo que trabajan junto a diputados, pero háblale de este proyecto, incluso personas que saben del proyecto que saben, conocen chotanos y que están trabajando en alguna o casualmente colabora con algunos trabajos de ciertos diputados, ¿no? Ahí en chotanos. Bueno, y háblale de esto, pero esto es un bombazo para Chota, esto es un bombazo para el diputado, esto es un bombazo para Perú. Y vamos... Sí. De oro, que os he presentado, ¿no? Pues nadie me dice, padre, vamos a pagar, dinos cómo se puede hacer. Yo le digo, mira, hay que hablar con esta persona, que son los propietarios, que son estos, que están actos, etcétera, etcétera. Y no solamente ese centro arqueológico importantísimo, sino con 60 otros restos arqueológicos que un chotano con un detector de metales tiene identificados. En eso estoy, a ver si algún candidato, a ver si algún diputado, a ver si algún alcalde, a ver si algún concejal, a ver si algún chotano que tenga autoridad ahí, pues me dice, padre, vamos a ponernos manos a la obra, yo tengo autoridad, yo voy a llegar al alcalde, yo voy a llegar a las autoridades y vamos a ponerlo, vamos a comenzar, vamos a hacer los primeros estudios, vamos a contratar un arqueólogo, porque eso no lo podemos hacer a lo bruto, tiene que ser con un arqueólogo, hay que ir muy despacio, los desenterramientos y todo eso. Tenemos ya una base muy grande, que es la cantidad de restos arqueológicos que se han vendido, que yo he visto. Yo soy testigo de que había oro, hay cantidad, porque han estado en mis manos y se han convertido en anillos y en pendientes, etcétera, etcétera, de muchos chotanos y chotanas. Bien. Y se ha sacado del gran señor de Chota. Por tanto, es una ese me interesa más que la Fundación Española de Chota. Eso me interesa. Exactamente. Bien, padre. ¿De dónde venimos? ¿Cómo estamos? ¿Por qué es importante Chota? ¿Por qué era tan importante? Era importante para la provincia del Cajamarca, que ponían ahí ciertas autoridades, y por qué fue importante para los españoles cuando llegaron, que ahí ponían para las provincias, los encomenderos, para que no me roben la hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por qué todos solían vivir, después cuando ya se quedó provincia de toda esa zona, aunque se creaba primero que si la provincia de los Huambos,
vivían en Chota, o los caciques de Bambamarca, de la Guaranga de Bambamarca, ¿por qué vivían en Chota? ¿Qué tenía Chota que las primeras autoridades en tiempo de los incas, entre ellos hablando del cacique de Bambamarca, Francisco Tantahuatay, resulta que vive en Chota? Pues ¿qué le pasa a Chota? Algo Así tiene es. bueno, ¿no? Sí, Es importante. sí, padre, Importante. es interesante lo que usted está proponiendo y valorando la historia, pues documentadamente, y ahí nos está dando las referencias necesarias. Hablaremos pues sobre los agustinos que cierran la misión en Huambos, también el estilo de doctrinas en nuestro próximo programa, la evangelización ya de los mercedarios, y sobre el obispo Santo Toribio de Mogrovejo en 1526 dejaremos pendiente para nuestro próximo programa. Bien, padre, terminamos sabes, ahora Jaime, nuestro programa. Que esto seguiremos, pero este mes de octubre, por un curso que tengo en Roma, pues no podré estar, porque justo a esa hora tengo conferencias, charlas, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? Así que sí seguirás tú con el programa, con otras grabaciones que hemos hecho, etcétera, Sí, etcétera. sí. Exacto, padre. Muy bien. Muy bien, pues. Bueno. Gracias. Muy buenos días aquí en el Perú. Fuerte abrazo, Jaime, y un saludo cariñoso para todos los amables oyentes de Radio Santa Mónica. Muy bien, gracias. Terminamos así nuestro programa. Conexión directa con el padre Severiano de Cáceres Anaya. Amante de la historia y la religión. Nuestros programas te llevarán en un viaje a través del tiempo y las creencias, explorando las culturas y la religión en conexión directa. Descubre el pasado con Fray Severiano de Cáceres.